tardes, doctor Ernesto López, compañeros. Mi nombre es Moreira Veranay Isabel, soy estudiante del primer semestre, estudio en la Facultad de Ciencias Médicas, carrera en Medicina. El tema que vamos a ver hoy es sobre la anatomía en superficie de la extremidad superior. Listo. Antes de profundizar este tema, vamos a dar una pequeña introducción. La anatomía de superficie no es más que el estudio de las características y morfologías del cuerpo, como los relieves del hueso, en los músculos y en la proyección de algún órgano. En la anatomía de superficie, los tendones y las referencias óseas se utilizan para localizar lo que son las principales arterias, venas y nervios, para así poder realizar una exploración. Pero hay que tener en cuenta que esto no se va a poder realizar si el paciente no se encuentra en una posición adecuada. Las referencias óseas de la extremidad superior se utilizan para lo que será los tendones, los vasos y los nervios. Hablaremos un poquito de los tres. Los tendones son utilizados para explorar los reflejos relacionados con los segmentos específicos de la médula espinal. Los vasos son accesos vasculares. Los vasos son accesos vasculares, estos se los utilizan en las clínicas para administrar lo que son los nutrientes y los fármacos. También aquí vamos a poder hallar lo que son el pulso y la presión arterial. Y por último, los nervios, que estos pueden quedar atrapados o ser lesionados en las regiones asociadas al hueso. Esto se da porque los nervios pasan por limitados espacios, o sea, pasan por unos espacios demasiado pequeños. Referencias óseas y músculos en la región posterior de la escápula. Vamos a poder ver que aquí vamos a encontrar el músculo supraespinoso, la espina de la escápula, el acromión, el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor, el pliegue posterior de la axila, el músculo trapecio, el músculo deltoides, el nervio axilar, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Bueno, la escápula o la espina de la escápula se la va a poder palpar con mucha facilidad, al igual que el acromión. El músculo supraespinoso e infraespinoso lo vamos a poder palpar por encima y por debajo de la espina. El músculo trapecio, este músculo que vemos aquí, él es el responsable del suave contorno que encontramos en la zona lateral del cuello superior al hombro. El músculo deltoides, este músculo forma la prominencia muscular situada al inferior del acromión. El músculo redondo mayor colabora con la formación lateral del pliegue posterior de la axila. En cambio, el músculo dorsal ancho colabora en la formación lateral del pliegue cutáneo axilar. Y por último, pero no menos importante, es el nervio axilar, que este nervio va a pasar en sentido posterior alrededor del cuello quirúrgico, en profundidad al músculo deltoides. Visualización de la axila. Las entradas, salidas y paredes se pueden delimitar utilizando los pliegues de la piel y palpando los puntos óseos de referencia. Un punto muy importante y que no nos podemos olvidar es que los principales vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos del miembro superior y del tórax van a pasar a través de la axila. La visualización de la axila va a constar por bordes.
El borde anterior de la entrada de la axila es la clavícula. Ya, esta se va a poder palpar en toda su longitud. El borde inferior de la pared anterior es el pliegue cutáneo interior de la axila. El borde inferior de la pared posterior de la axila es el pliegue de la piel posterior de la misma. La pared medial de la zona distal es la zona superior del músculo serrato anterior. Y por último, el suelo de la axila, que en esta imagen se va a poder apreciar mejor. Este está formado por una zona de la piel en forma de cúpula, que se ubica en forma anterior y posterior de la axila. Fosa del codo, vista anterior y posterior. Bueno, como vamos a poder observar en esta imagen, esta se sitúa anterior a la articulación del codo y contiene al tendón del bíceps y la arteria braquial y el nervio mediano que estamos viendo aquí. La base del codo es una línea imaginaria. Que pasa por el epicóndilo medial y lateral del húmero. Ambos epicóndilos son fácilmente palpables. Los bordes lateral y medial están formados por los músculos braquiorradial y el pronador redondo, que es el que vamos a observar aquí, el braquiorradial y el pronador redondo. El borde braquiorradial se puede identificar si el paciente se flexiona contra resistencia del antebrazo en posición de pronación media. El nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial, el de acá. El nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero. Y mientras que el nervio radial se dispone del antebrazo profundo del músculo braquiorradial anterior. Anterior a la articulación del codo. Listo. Identificación de los principales tendones, vasos y nervios de la zona distal del antebrazo. Vamos a tener en cuenta algo. Es sumamente importante recordar que los tendones que pasan desde el antebrazo a la mano son más fáciles de identificar, ya que se pueden usar como puntos para localizar los principales vasos y nervios, como el tendón flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el tendón palmar, el tendón del palmar largo, los tendones largos de los dedos y los tendones de los extensores de los dedos. Ya. Hablando un poquito de cada uno de ellos, vamos a hablar sobre el flexor radial del carpo. Este que estamos viendo aquí es el flexor radial del carpo. Ya. El flexor radial del carpo es un tendón que sirve de referencia para identificar la arteria radial, ya que se sitúa de forma lateral al tendón, como estamos observando. Mientras que el flexor cubital del carpo, que es el que estamos viendo aquí abajito, se palpa con facilidad a lo largo del borde medial del antebrazo. El tendón del palmar largo
esto es importante. Este tendón puede faltar, pero cuando se encuentra presente se lo puede encontrar en la zona media del flexor radial del carpo. Ya. Los tendones largos de los dedos se disponen profundo al nervio mediano y entre los flexores largos de la muñeca. Ya. Y por último, el tendón del extensor de los dedos. Este tendón se encuentra en la zona posterior distal al antebrazo. Irradian desde la muñeca a los dedos índice, medio, anular y meñique. Aspecto normal de la mano. Ya. Cuando hablamos de un aspecto normal, vamos a hablar sobre la posición del reposo de la mano. La mano tiene un aspecto característico y es que los dedos se encuentran flexionados. Pero el dedo que más va a estar flexionado es el meñique, mientras que el índice va a ser el que menos flexionado va a estar. Bueno, en la imagen de acá vamos a poder observar el plexo venoso dorsal, la vena cefálica, la vena basílica, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. El plexo venoso dorsal se sitúa sobre los metacarpos, como estamos observando en la imagen. La vena basílica se va a originar en la zona medial del flexo venoso, mientras que la cefálica se va a originar en la zona lateral del flexo. La eminencia tenar se encuentra en la base del dedo pulgar, mientras que la eminencia hipotenar va a estar en la base del dedo meñique. Ya. Listo. Bueno, otra cosa que me estaba olvidando es que el aspecto de ambas eminencias o de los dedos pueden cambiar si el nervio cubital y mediano sufren alguna lesión. ¿Por qué se da esto? Porque los músculos atrofian. Y estos músculos se atrofian cuando el nervio no está inervando estos músculos. Por eso es que se atrofian. Ya, si nos damos cuenta, estas eminencias son gorditas y cuando estos músculos están siendo atrofiados, se vuelven muy flaquitas, ya casi planas. Listo. Función motora de los nervios mediano y cubital de la mano. La función motor o motora está clasificada en la aducción de los dedos para agarrar un objeto, la capacidad de agarrar un objeto entre la yema del pulgar y la yema de otro dedo. Ya, la función motora es la capacidad de flexionar las articulaciones metacarpofalángicas al tiempo que se extienden las articulaciones interfalángicas de los dedos. Los músculos intrínsecos de la mano inervados por el ramo profundo del nervio cubital. La aducción de los dedos para agarrar un objeto, como estamos viendo aquí, son provocados por los músculos interóseos palmares,
inervados por el ramo profundo del nervio cubital. Y la capacidad de agarrar un objeto entre la yema del pulgar y la yema de otro de los dedos, esto se da porque la eminencia tenar inervados porque están inervados por un ramo recurrente del nervio mediano. Visualización de la posición de los arcos palmares en su arco profundo y en su arco superficial. Su arco profundo se origina en la zona lateral de la palma, profundo a los tendones flexores largos. Mientras que el arco palmar superficial comienza con una continuación de la arteria cubital. Estamos observando aquí una arteria cubital que se sitúa lateral al hueso pisiforme de la muñeca. Aquí está, que se sitúa de forma lateral al hueso pisiforme de la muñeca. Puntos de exploración del pulso periférico. Vamos a poder palpar 6 puntos. El pulso axilar, el pulso braquial en la zona medial del brazo, el pulso radial en la zona distal del antebrazo, el pulso braquial en la fosa del codo, el pulso cubital en la zona distal del antebrazo y el pulso radial en la tabaquera anatómica. Ya, estos 6 puntos son importantes en la parte superior de nuestro cuerpo. En la parte inferior también hay zonas para tomar el pulso, pero ahorita nos vamos a enfocar en el miembro superior. Bueno, comencemos con el pulso axilar. La arteria axilar se sitúa en la axila lateral al vértice de la cúpula de la piel que cubre el suelo de la axila, como estamos observando en la imagen. Mientras que el pulso braquial en la zona media del brazo, aquí es donde se localiza la cara media del brazo entre los músculos bíceps y tríceps braquial. En esta posición es donde se puede colocar el tensiómetro para así poder medir la presión arterial. El pulso radial en la zona distal del antebrazo, esta arteria radial se dispone inmediatamente al tendón del músculo flexor radial del carpo. Este lugar es donde con frecuencia uno toma el pulso. Ya. El pulso braquial en la fosa del codo, esta arteria braquial se ubica medial al tendón del músculo bíceps braquial. Esta es la posición donde uno va a poner el estetoscopio para así auscultar el pulso para cuando se toma la presión arterial. Recuerden que auscultar es escuchar los sonidos que produce nuestro cuerpo con frecuencia. Ya. El pulso cubital en la zona distal del antebrazo. Esta arteria cubital se sitúa justo debajo del borde lateral del tendón del flexor cubital del carpo, proximal al hueso pisiforme. Y por último, el pulso radial de la tabaquera anatómica. La arteria radial se localiza en la zona lateral de la muñeca, entre los tendones extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar. Muchas gracias, espero que hayan